Que busquemos, vamos al libro de Romanos, el capítulo 12, el versículo 18. En la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 18. Dice de la siguiente manera: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y continúa diciendo: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Verso 21. No seas vencido de lo malo, sino que dice: vence con el bien el mal. Adelante, con confianza. Regresemos a nuestro verso 18. Verso 18, y vamos a leerlo todos juntos, el verso 18, capítulo 12 de Romanos. ¿Sí? Ya lo tienen, ¿verdad? Vamos a leerlo todos al unísono. Dice verso 18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Bueno, vamos a ir de lo general a lo particular. Vamos de lo general a lo particular. Este es un libro que es el libro de Romanos. Es decir, que este libro está escrito a la iglesia que se encuentra en Roma, por eso le llama Romanos. Y es una carta. Si ustedes observaran desde el capítulo número 1 de Romanos, échenle un ojo, la primera palabra que aparece es el autor de la carta, que es Pablo. El capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo es él el autor de la carta. Ahora, esta carta que consta, o este libro que consta de 16 capítulos, que fue escrita por Pablo a la iglesia que se encuentra en Roma, tenía por propósito alentarles y hacerles saber que él tenía muchas ganas de irlos a visitar, que él quería, que ya los había conocido por testimonios, pero nunca había ido. Pablo no había ido a Roma, nunca había ido a Roma. Y les escribía, y si ustedes leyeran todo el libro, toda la carta, se darían cuenta que les está diciendo: y voy a ir, ya he estado intentando, ya mero lo he hecho, pero ¿saben qué? Por alguna otra causa no lo he logrado hacer. Total. Pablo tiene toda la férrea intención de ir a conocer la iglesia en Roma y compartirles su don, y también que el don que ellos tienen sea bendición para ellos. Bienvenidos, muchachos, qué gusto de verlos de nueva cuenta. Entonces, la carta a los Romanos, 16 capítulos, a la iglesia que se encuentra en Roma, tiene una peculiaridad. Esta carta tiene una peculiaridad a diferencia de las demás cartas de Pablo. A ver, la carta a los Romanos es una carta. Hay otras dos cartas que escribe a los Corintios, a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, a los Tesalonicenses. Todas esas cartas tienen algo en común que no tiene esta carta. Que no tiene esta carta, que es de diferente esta carta, que no está dirigida a una iglesia que Pablo fundó. Todas las demás iglesias, Pablo fue y anduvo por esos lugares sembrando el evangelio, la palabra, el corazón de la gente, y después él volvía y les escribía. La iglesia en Roma no. Él se enteró que estaba la iglesia, que estaba boyante, que estaba creciendo, que había un avivamiento en Roma y que había muchos frutos y muchos dones que Dios estaba dando allá, pero él nunca había ido a Roma. Se cree, esto es una especulación, se cree que esa iglesia nació en Jerusalén el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo y hubo repartición de fuego, milagros, dones, lenguas, y la gente escuchaba el evangelio en su propio idioma. Aunque eran personas que ni siquiera sabían leer y sabían escribir. Y eran, de un momento a otro, se volvieron políglotas y hablan diferentes idiomas. Eso se le llama don de lenguas humanas. El otro tipo de don son lenguas angélicas. Pero el don de lenguas humanas es poder predicar el evangelio en un idioma que jamás estudiaste.
Eso fue lo que pasó en Pentecostés. Y toda la gente, como Jerusalén era una de las ciudades más importantes para los romanos de aquellos entonces, había mucha gente de Roma que andaba haciendo trámites en Jerusalén, ya fuera de comercio o de tipo legal o de tipo político, ya que los romanos tenían conquistado Jerusalén, Israel. Y se cree que hubo gente que estuvo presente, que recibieron el Espíritu Santo, que creyeron en Cristo y que se fueron, llegaron a Jerusalén sin conocer de Cristo y se fueron evangelizados. En una sola tarde cuando sucedió todo esto. Entonces regresan a Roma y se comienzan a buscar entre ellos. Oye, tú también estabas ahí. Y comenzaron a formar la iglesia de Roma. Pero Pablo no la fundó. Y por eso algunos eruditos, una minoría, dice que dudan que sea carta escrita por Pablo, pero la realidad es porque no anduvo él en esa tierra sembrando la palabra. Pero dicen, la mayoría dicen, ¿qué acaso se tiene que haber ido a sembrar y darle nacimiento a la iglesia para tener que escribirle? ¿Qué acaso no puedes escribirle aunque tú no hayas sido el que comenzó la obra? Claro que sí puedes escribir. Y es lo que está haciendo Pablo. Bueno, nada más para darles una referencia de lo que es esta carta. Ahora, es una carta que se cree que fue escrita en invierno del año 57 o en la primavera del año 58 después de Cristo. Está a unos años de que empiece la persecución de Nerón, después de incendiar Roma y perseguir a los cristianos, y ya los están cazando para esa época, para llevarlos al circo romano. No nada más a los cristianos, a todo aquel que se proclamaba seguidor de Cristo y otras personas más. Pero bueno, esto en cuanto a generalidades de la carta de Pablo a los romanos. Ahora, concretamente el capítulo 12. El capítulo 12 comienza con una porción muy conocida. 12:1. Dice el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que dice del 1 al 3 del capítulo 12 de Romanos. Ahora, entonces, el capítulo 12, que es donde está nuestro tema, comienza diciendo, preséntate en sacrificio a Dios. Número 1. Número 2, deja que la palabra de Dios transforme tu entendimiento para que tu entendimiento no se esté amoldando a la onda del mundo. Que tu mente, que mi mente no se esté ensamblando a lo que piensa el mundo y a las modas del mundo que son cambiantes, sino que renuévate con el evangelio para que este evangelio sea el que mantenga tu mente bien firme en lo que crees. Y no que de pronto sí creo esto, de pronto no creo esto otro, ahora sí creo, ahora no creo, ahora no te bases en lo que dice el mundo, básate en lo que dice Dios, es lo que está diciendo aquí. Entonces, 1, sacrifícate a Dios. 2, deja que la escritura siga haciendo ese trabajo en tu mente. Ahora, a partir de ahí comienza a hablar de una temática que son las relaciones humanas. Que el capítulo 12 de Romanos es un libro que habla de las relaciones humanas. Y tú vas a ver que habla de la relación humana con Dios, de la relación del creyente con el creyente, de la relación del creyente con el incrédulo y la relación del creyente con el enemigo. Tanto así que para los últimos versículos, lo leímos hace un momento, que si alguien tiene algo contra ti, o sea, tú no le respondas igual, o sea, no regreses mal por mal. Si tienes enemigos, o sea, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Y cuando hagas eso, dice Pablo, ascuas de fuego montonará sobre su cabeza. No seas, y concluye diciendo el último versículo de ahí de Romanos 12, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así es. Eso es lo que está enseñando ahí Pablo. Pero el tema son las relaciones humanas. Ahora, ¿quieren saber concretamente cuál es el tema que aparece en nuestro versículo, que es el 18? Cuando dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Yo les voy a decir que tema bien padre de las relaciones humanas, que es indispensable. Por eso el tema tiene que ver con liderazgo. Que una líder y un líder sepa manejar. Manejo de conflictos. Manejo de conflictos. De hecho, si ustedes me preguntaran en lo que me invitan a dar a mí en las empresas, yo les diría que es uno de los temas más recurridos.
Háblanos del manejo de conflictos. ¿Cómo se le hace para abordar un conflicto? Y yo espero que esta porción de la escritura nos ayude a todos a darnos cuenta que si lo que estamos considerando o no es una responsabilidad de liderar, debemos aprender a manejar conflictos. O no, yo no estoy pensando liderar. Bueno, pues que ser discípulo de Cristo implica seguir avanzando para liderar. ¿Por qué? Porque lo vimos desde el primer tema de estos. O sea, un seguidor de Cristo busca a otros para que lo sigan. Entonces, es imposible. Híjole, esto está bien fuerte, ¿eh? Es imposible considerar vivir el cristianismo sin considerar liderar a otras personas. Eso es discípulo. Eso es discípulo. Y yo escuché a un hermano, un fragmento, un anuncio que hacía él para un tema que iba a dar el día de hoy. Ayer lo escuchaba a Bruce Garner, y él decía, o eres discípulo o eres fan. O sea, o sea, yo había considerado la palabra discípulo y también había dicho en ocasiones de que Dios no busca ser fans, club de fans, pero nunca lo he visto así tan claro como él lo dijo. Entonces me enriqueció con lo que dijo. Bruce dice, si tú admiras a Cristo por todo quien Él es, pero no haces lo que Él hizo, eres fan. Pero si tú admiras a Cristo y lo sigues, eres discípulo. Dije yo, wow. Es bien fuerte eso. Es bien fuerte porque me lleva a mí a hacer un autoanálisis de, ay caray, o sea, ¿qué puntuación traigo ahí? Pero digo, está también muy suave porque es un despertador, una sacudida para decir, bueno, es que pues yo quiero ser discípulo, o sea, yo no quiero ser un fan. Yo te admiro, Cristo, pero ok, éntrale. Y el discípulo, hay algo bien incómodo que tiene que hacer. Formar gente. Trabajar con gente. Y la gente, y lo digo en buen plan, o sea, empezando por mí, no somos fáciles. Es más, podemos llegar a pensar lo siguiente. No, yo por eso evito relacionarme. No. El evitar relacionarse con las otras personas, digámoslo así, no es cristianismo. Es indispensable relacionarnos con las personas. Yo sé que queremos evitar relacionarnos mucho con las personas, porque cuando uno se relaciona mucho con las personas, fortuitamente, tarde que temprano, va a surgir una fricción, porque somos diferentes. No en vano, el más grande mandamiento que Jesús deja es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El reto no está fácil. Y por eso es el más grande de los mandamientos. Regreso. Ser discípulo de Jesús implica que voy a hacer lo que Él hizo, y Él formó discípulos. Y en ese proceso habré de encontrar el conflicto. Es natural, es normal el conflicto. Y no que se presente nada más el conflicto de afuera hacia adentro, y ahorita lo vamos a ver. Y yo sé que se van a estremecer. Que nosotros, es normal, será natural, es necesario que nosotros causemos conflictos. Sí. Pero ¿cómo conflictos? Sí, no estoy diciendo ser belicosos. No estoy diciendo ser contenciosos. Estoy diciendo que nada más voltemos a ver a Jesús. El ejemplo perfecto, Jesucristo. O sea, de pronto 2 discípulos llegaron con otros más y le pusieron la queja de los discípulos. Muchas gracias. Le pusieron la queja de los discípulos y les dijeron, oye, tus discípulos no pudieron echar fuera este demonio. Qué gacho, ya los mandó ya de 2 en 2. Se supone que ya estaban certificados para echar fuera demonios. Y después llega la gente ahí con ellos, oye, pues tus discípulos no pudieron echar fuera este demonio. No, Jesús lo ordena y sale inmediatamente ese demonio. Y luego lo regaña, o sea, le llama la atención, y les dice, hombres de poca fe, este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, Señor, si oramos mucho, sí, te faltó el ayuno. O sea, les llama la atención. Ahora, y en público, Y luego, bueno, otra ocasión, más adelante, iban en una barca, ustedes saben esta historia, no voy a entrar mucho detalle en ella, iban en una barca de ida y de pronto él se quedó dormido y la tormenta era muy grande y las olas muy gigantescas, tanto que cubrían la embarcación y lo despertaron, Señor, que no te da pendiente, o sea, ellos regañando a Jesús, que no te da pendiente, que nos ahogamos.
Y otra vez, hombres de poca fe. O sea, ¿por qué? Porque tuvieron miedo, hombres de poca fe. Y grita al aire y a las olas y hay grande bonanza. Entonces, Jesús estaba habituado a generar esa incomodidad. Se los voy a decir como en la psicología lo manejan, confrontación. La gente evade mecanismos psicológicos de defensa. La función es ayudarles a bajar los mecanismos para que vean la realidad de su responsabilidad. Confrontar. No confrontar de choque, sino confrontar con la verdad. Confrontar con la verdad. ¿Para qué? Para que el estado posterior sea mejor que el anterior. Ahora, una ocasión, o sea, estoy hablando de generar conflictos, Pedro se acerca, ya muy amigo de Jesús. No, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, Pedro, sino mi Padre que está en los cielos. No, y Pedro está bien empoderado. Le dice, no, maestro, por cierto, tengo lo que decirte. Ya has dicho que vas a ser torturado, sacrificado, y pues de ninguna manera esto te acontezca. Ten compasión de ti. Ten compasión. Ay, pobre de mí. Ten compasión de ti. Apártate de mí, Satanás, le dice, porque me eres ocasión de caer. Porque no pones tu mirada en las cosas del cielo, sino en las cosas de los hombres. O sea, échate esta expresión. Así estaban aparte. Ahí sí estaban aparte. Pero de todas maneras cala. Apártate de mí, Satanás. Híjole, ¿por qué, Señor? Porque tú no estás poniendo. Y les dice por qué. Le explica el por qué. Porque tú no estás poniendo tu mirada en las cosas de Dios. Tú estás poniendo tu mirada en las cosas de la tierra, Pedro. Estás reprobando la materia. Acabas de pasar, te exenté la unidad anterior, ahora la repruebas olímpicamente. Les llama la atención fuerte. Y sigue, y por no hablar de aquella escena de los cambistas en el templo, volcando las mesas, liberando a los animales y diciéndole a los cambistas, han hecho en la casa de mi padre una cueva de ladrones. Y azotando con el cinto en el suelo. O sea, noten por favor, Jesús no evitaba el conflicto. En ocasiones lo provocaba, pero no por ser bélico. Él no está buscando el conflicto como un fin. Él ve el conflicto como un medio para que un estado posterior sea mejor que el anterior. ¿Cuál es por qué confrontaba a sus discípulos, a sus apóstoles? ¿Por qué confrontaba a los fariseos y les decía sepulcros blanqueados que por fuera están blancos y limpios, pero por dentro están llenos de carne putrefacta? O sea, por favor, y en público. O sea, está generando un conflicto porque quiere que sus corazones se quebranten. Él no quiere mandarlos al infierno, él quiere que su corazón se quebrante y corrijan el rumbo que llevan. Jesús tampoco fue de la manera de decir, no, yo mejor no digo nada para no tener problemas. Discúlpenme, el liderazgo en el trabajo, en la empresa, en la iglesia, en las asociaciones, en el barrio, en donde sea, demanda que dejes de tenerle miedo al conflicto. ¿Sí me están oyendo? Dejen de tenerle miedo al conflicto, aprendan a decir no, aprendan a decir sí, pero no por el gusto personal, sino por cumplir con un propósito de la empresa, o en este caso, por cumplir el propósito divino de la edificación o del evangelismo o del extendimiento de la obra. No tengan miedo, y si da miedo, no importa que nos den miedo, pero no tengamos miedo de generar un momento de una incómoda tensión que pueda durar unos minutos o unas horas o unos días o semanas. No importa si el estado posterior va a ser mejor. Es tremendo, ¿verdad? Algunos dirían, no, es que no hay que entrarle al problema. No, sí hay que entrarle. Para construir, para edificar, no para destruir. Híjole, bueno, ya casi les di la conclusión, pero bueno, vamos a ver, aquí tengo anotado algunas cuantas cosas que he estado viendo. Vamos, por favor. Es el verso 18, ¿verdad? De Romanos 12. Ahí les doy una pregunta capciosa. Pregunta capciosa. El título que yo le puse a este mensaje es Estad en paz con todos. Estad en paz con todos. La pregunta capciosa, y ya cuando les digo capciosa los estoy predisponiendo, o sea, les estoy echando una mano, Y se vale equivocarse de todas maneras, porque cuando se equivoca le doy uno más y aprende uno mejor. Va. Lo que está diciendo ahí Pablo, porque es Pablo el autor, Pablo es el autor. Lo que está diciendo ahí Pablo es que debemos estar en paz con el 100% de los hombres, ¿sí o no?
¿Sí o no? Díganlo, ¿sí o no? La pregunta es dicotómica, ¿sí o no? No. O sea, entiendo por qué sí. Entiendo por qué sí, ¿verdad? Porque sí, porque aquí dice, está en paz con todos los hombres. Pero ¿por qué no? Porque no depende a veces de nosotros, sino de la otra. Sí, sí. De hecho, las primeras dos partes del versículo, antes de decir, estad en paz con todos los hombres, no dice eso, dice, si es posible. Si es posible. Y luego la segunda parte reafirmando la anterior. En cuanto dependa de vosotros. O sea, son dos afirmaciones que nos hacen ver que a la hora de hablar de un tema, lo primero que debo de decir, y lo voy a poner mucho para los que juegan tenis, a los que están allá en Gallopa. Si la pelota está en tu cancha, está de tu lado, es tuya. Si no, no. O sea, si el tema es de tu incumbencia, si está pasando dentro de tu negocio, dentro de ese lugar, ahí en la colonia, dale, si lo que sucedió ahí, si está en tu cancha. O sea, sí depende de ti. No, pero fue una clienta que entró, sí, pero es tu clienta y tú le abriste la puerta, entonces sí, está en tu cancha. ¿Sucedió en el negocio enseguida? No, no es tu tema. ¿Está pasando en tu familia? ¿Con un integrante de tu familia? Sí es tu tema, sí es mi tema. No, pero ya son mayores de edad. No importa, o sea, son mi tema. De alguna manera, aunque ya son mayores de edad para tomar decisiones, pero son mi tema, están en mi cancha, dependen de mí. Así, tú debes darte cuenta con tus amigas y con tus amigos que llegue aquí situación y lo primero que debes de preguntarte, a ver, o sea, ¿es posible? Número 2, ¿depende de mí? Si tu respuesta es sí, y sí, éntrale. Éntrale. Y que se tensionen las cosas como tengan que tensionarse, pero haz un plan para que el estado posterior sea mejor. Sí queda claro ese mensaje, ¿verdad? Ok. Varias palabras. La palabra sí, híjole, la palabra que se está buscando en las relaciones humanas y en el conflicto es la paz. Lo que se está buscando es la paz. Y la palabra paz, el origen es en latín, es pax, con X. Y la pax era estabilidad. Número 1. Número 2, ausencia de guerra. La paz es estabilidad. 2, ausencia de guerra. Entonces, si yo lo tuviera que poner con una fórmula para también dirigirme acá a los que les gustan los números, ¿no? P, o sea, paz, igual a G negativa. O sea, paz es igual a ausencia de guerra. Sí, sí, ¿verdad? Sí, es todo. Ya está hablando hasta los ingenieros civiles. No, ya me vi haciendo mezcla, ¿eh? Me vi. Entonces, eso es la paz. Dato bien valioso. También es la misma raíz de la palabra pacto y la palabra pago. ¿Saben por qué? Porque eran las dos maneras como se acababa la guerra. Pagando al otro reino con una princesa, con unas tierras, con unos castillos. Pagando o haciendo un pacto. Ya perdiste mucha gente tú, ya perdí mucha gente yo. Vamos a dejarla hasta aquí. Órale, amigos. Hasta el día de hoy el principio es el mismo, ¿eh? Por eso la palabra paz prácticamente está íntimamente relacionada con pago y con pacto. Eso es paz. Eso es paz. Estabilidad. ¿Y saben cómo dice el diccionario? Dice periodo. Y en esa pura palabrita ya me dijo algo. Periodo de estabilidad quiere decir que no es permanente. Puede ser prolongado en algunas ocasiones, o en otras ocasiones puede ser breve. Pero la paz, ahora, estoy hablando de paz. Y ya me siguieron hasta ahí, ¿verdad? Sí, ok. Más bien me estoy volviendo a encontrar yo. La paz. Fíjense que en este capítulo 2 se nos presenta la relación con Dios y la relación con nuestros semejantes. Y la paz puede ser con Dios. Y hasta recordamos unos versículos por ahí que yo tengo por aquí anotados que Jesús
los dijo. Y les voy a invitar para darle un poco de movimiento a esta reunión y a este momento de enseñanza. Les voy a invitar a que busquen Juan 14:27. Estamos hablando de la paz, que es estabilidad. Y la paz, por un lado, tiene que ver con Dios, y la paz también tiene que ver con nuestros semejantes, porque las relaciones humanas tienen que ver con Dios, las relaciones del hombre tienen que ver con Dios y también tienen que ver con sus semejantes. Juan 14, versículo 27. Juan 14:27. Quien lo encuentra, por favor, lo lee audiblemente. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ok, una vez más, Norma, por favor. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Muchas gracias. La paz os dejo, mi paz os doy. Y si leyéramos el contexto de los versículos anteriores, nos daríamos cuenta que son la paz que Él da al reconciliarnos con Cristo, reconciliándonos con el Padre Celestial por su sacrificio. Y número 2, la paz que da con su Espíritu Santo que desciende sobre nosotros. Esa es la paz de Dios. Ese es un tipo de paz. Ese es un tipo de paz. Pero ahora, el tema aquí que estamos hablando en Romanos 12 es la paz con quién. No, con los hombres. En cuanto esté de vosotros, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces está hablando las relaciones humanas con otras personas. Ahora, ¿qué tipos de hombres aparecen en el capítulo 12? Porque está bien estructurada, ¿eh? Aparece la relación del creyente con otros creyentes, número 1. La relación del creyente con no creyentes, número 2. Y la relación del creyente con enemigos. Son esos 3 tipos de relaciones de las problemáticas que se vivían en Roma. Entonces la iglesia en Roma que se reunía en casas, no es cierto. Había una práctica muy común en Roma y era la reunión en las catacumbas, que son cementerios subterráneos. Esto no está en la Biblia, es con libros históricos contemporáneos del segundo, tercer siglo, donde el cual los romanos hacían cementerios subterráneos. Y ahí, como había muchos que parecían laberintos, ahí la iglesia, porque algunos de los cristianos se dedicaban a trabajar en ese tipo de trabajos, ¿verdad? De enterrar cadáveres, cuerpos y demás, mantener la limpieza, en fin. Entonces ellos ahí se reunían en lugares escondidos para que no los encontraran los romanos. Y es ahí donde surgió ese signo, ese símbolo, insisto, esto no aparece en la Biblia, pero es parte de la historia del cristianismo después de la Biblia. Ese símbolo del pescadito, de ese pescado que representaba ixoye. Ixoye se escribía en griego, que quería decir seguidor de Cristo. Y la representación de un pescadito, ellos ponían ese símbolo en los túneles de las catacumbas para que la gente supiera por dónde irse, para saber dónde estaban. Y ponían ese símbolo, insisto, esto es extra bíblico, ¿de acuerdo? Es historia extra bíblica. Y ponían en las puertas de su casa también ese símbolo para que supiera la gente dónde podía esconderse y dónde podía encontrar ayuda. Y el pescado es por ser pescadores de hombres. Pescadores de hombres. ¿Se acuerdan de ese llamado, verdad? Venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Bueno, es todo este proceso de lo que llamamos el cristianismo. Ahora, hablamos de la paz con Dios y ahora la paz con los hombres. Dice la Escritura, búsquenla. Si es posible, ¿saben qué quiere decir la palabra posible? Que tienes la capacidad del poder. Posible es que tienes el poder, que tienes la capacidad de poder. Eso es posible. Sí es posible, si tienes el poder para hacerlo. Ahora, en cuanto dependa de vosotros, depender es significa de arriba abajo. Pender, colgar. Esta pluma depende de mí. Pero la pluma que traen algunos de ustedes no. Esta sí. Esto sí depende de mí.
y tengo el poder. Tengo el poder y depende de mí. ¿Qué es? Mi responsabilidad. Es mi responsabilidad, debo atender. Debo atender en relación a esa responsabilidad y no evadirla. Ahora, déjenme, les sigo por acá. Ahora otro versículo, déjenme doy un giro, ¿sí? Ahí les doy un giro. El giro es el siguiente. Ahora, busquen por favor en la Biblia Mateo 10, 34. Porque la relación con los hombres, estar en paz con los hombres, con todos los hombres, implica creyentes, no creyentes y enemigos, ¿verdad? Ok, Mateo 10, 34. Vamos a ver ahora quién lo lee. El anterior fue Juan 14, 27, sí. No crean que vine a traer paz a la tierra. Muy concreto, Eugenio. A ver, otra vez no lo lees. No crean que vine a traer paz a la tierra. Vine a traer guerra. Wow. Es una versión. ¿Quién habló ahí? ¿Quién está hablando? Jesús. Otra versión, ¿tienes por acá? Penséis, A ver, Julio. no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz. ¡Uy! ¿Pero quién lo dijo, Julio? Jesús. Oye, pues, a ver, entonces, amigas y amigos, entonces, la paz os dejo, mi paz os doy, en una porción de la Biblia, como leímos en Juan 14, 27. Y en esta otra, en otro evangelio, de Mateo 10, 34, resulta que dice, no piensen que vine a traer paz, vine a traer guerra, o vine a traer espada. Y si ustedes leyeran el 35, 36, 37, 38, 39, diría, ¿por qué? Porque se va a levantar el hijo contra el padre. O sea, no puedes amar más al padre y no puedes amar más que al hijo que a Dios. Es más, y la suegra con la nuera. He venido a traer división, dice Jesús. He venido a traer disensión. Válgame. Entonces, o una cosa o la otra. ¿Qué quiere decir esto? A ver, quiere decir lo siguiente, que la paz con Dios es la paz de la reconciliación que tengo ya con el Padre y la paz que me da con su Espíritu o nos da con su Espíritu Santo. Pero con los seres humanos no va a ser así, sino que como abrazo, y ustedes no me van a dejar mentir, porque algunos recientemente o algunos distantemente, pero hemos vivido el hecho de abrazar el Evangelio nos ha puesto en conflicto con seres amados. A mí sí, a mí sí. Por mi ignorancia en gran parte y por el celo religioso de mis padres. Un celo donde ya no veían que yo ya no fumaba, ya no pisteaba, ya no me tenían que ir a sacar de la cárcel, digo, no era nada grave, ¿verdad? O sea, de la comandancia, pues no de la cárcel, de la comandancia por cosas así. O sea, ellos no veían eso, ellos veían, estás llegando tarde, estás llegando a las 11:30 de la noche. Es que hago una ruta para llevar jóvenes, pa. O sea, termino la reunión y hago una ruta. Y voy por toda la ciudad dejándolos en su casa a los que fueron ese día a la reunión de jóvenes en la iglesia. Pues antes no hacías eso. Estás peor ahora que antes. Mi papá, ¿tú crees, gacha? Ya no, gacha, para que no lo veas con odio. Es que Diana los conoce. Entonces trae un conflicto. Porque ellos, así como nosotros, luego abrazamos con un celo religioso al grupo, al lugar a donde vamos. Sea iglesia en casa, la iglesia metodista, la que sea, en las diferentes religiones, incurrimos en ese error y entramos en fricción. Y evadimos el conflicto. De decir, espérate, es que Dios me habla, Dios me ha traído una paz, Dios me ha traído una armonía, Dios ha hecho esto en mí, en ese lugarcillo al que voy. Pero tenemos miedo del conflicto, cuando eso puede ser la oportunidad del testimonio para que ellos comiencen a trabajar en su mente, y no ese momento te va a costar, y es lo que no queremos que nos cueste la distancia. No queremos que nos cueste la distancia, pero avisados estábamos, avisados estábamos en esa porción que acabamos de leer. Por eso habrá conflicto, porque seguir a Cristo es ir en contra de la corriente. Escuchar a Jesús y ser su discípulo no es ser del montón, es ser de la minoría, independientemente de la religión o agrupación religiosa a la que se vaya. Si sigue a Cristo, va a ir en contra de la onda, va a ir en contra de las modas, es lo más típico. Y es aquí, por eso dice, el que ame más a padre o a madre que a mí no es digno de mí. El que ame más a hijo o a hija
más que a mí, no es digno de mí. Es lo que está diciendo ahí. Pero no es que odiemos a los hijos, no es que odiemos a los padres, es a quién amamos más. ¿A quién amamos más? Y en ese amor, no por despreciar, sino porque sabemos que es lo mejor que podemos hacer y es el mejor objeto de nuestro amor que podemos encontrar. De eso se trata. Entonces encontraremos un conflicto, encontraremos que no hay paz, aunque sea momentáneamente. Voy perfilándome hacia el último punto que vamos a platicar el día de hoy y vuelvo a leer el verso 18 de Romanos 12. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y al final dicen, no seáis vencido lo malo, sino vence con el bien el mal. La reflexión del libro de Romanos nos lleva a que lo que estoy diciendo es que hay una paz que sí debemos buscar, y una paz que no podemos aceptar. Diría, mi esposa me hace referencia algunas veces en casos diferentes que ella ve y ella la llama, y en la familia la conocemos esa paz como la paz barata. Ella dice, no, o sea, no podemos tolerar una paz barata. Y es precisamente lo que está aquí, esa paz por no hablar, esa paz por no querer entrar a ciertos temas. Dice, esa es una paz barata. Tenemos que aprender a vivir una paz de alta calidad. Y Jesús lo dijo muy claro. La paz del mundo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, la diferencia. Entonces esa paz que no enfrenta, esa paz que tiene miedo al conflicto, es una paz que el mundo da. Si la gente cree que estoy bien, aunque me esté yendo súper mal, con eso es suficiente. Paz barata. Es que hasta en el Facebook me dicen, qué padre que tú y que la canción. Espérate. Sí, pero no todo es así. O sea, porque si dejo que eso se quede como una idea, eso es paz barata, no es veraz. Superficial. Y lo que Dios quiere de nosotros es una paz genuina, aunque tengamos que pagar el precio de la incomodidad. Aunque tengamos que pagar el precio de la incomodidad. La paz del mundo, la paz barata, viene de evadir, viene de no hablar, buscar quien piense como yo pienso. La paz barata viene solamente de depositar la fe en el dinero, de depositarla en la salud, de no relacionarme con otras personas, evadir personas para no tener problemas. No en balde el segundo más grande mandato de Jesucristo fue amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es común que haya diferencias y porque cuando somos un cuerpo y andamos todos juntos, eso causará tensiones entre nosotros, interpersonales. Pero de Pablo de todas maneras dice, haz todo lo posible, echa mano de todo lo que puedas, para mantener o recuperar la paz. Pero si no se puede, tú no dejes, número uno, de amar con tu servicio. Estoy parafraseando Romanos 12 del 9 al 15. No dejes de honrar a las demás personas. No dejes de preferir a los de la familia de la fe. No dejes de servirles. No dejes de ser diligente y evita ser perezoso. Sé proactivo, sé constante, sé apoyador, sé apoyadora. No pagues a nadie mal por mal. No tomes venganza. Y vence con el bien el mal. Esos son los consejos que nos da. Y concluyo con el principio del capítulo número 12, donde nos está enseñando Pablo. Dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, nos está diciendo que nos presentemos en sacrificio a Dios. Híjole. Esta es una belleza. ¿Qué debo hacer para procurar estar en paz con mi prójimo? Lo que debo hacer es estar en paz, en comunión y en sacrificio con mi Dios. El paso que antecede para el esfuerzo de la relación humana
debe tener por base mi comunión y entrega a Dios. Eso es lo primero. Ahora, estamos muy acostumbrados a ver ahí el tema del sacrificio como sufrir para merecer. No. No. De hecho, el libro de Romanos es el libro determinante de la gracia, de la salvación por gracia, del regalo de Dios para la vida eterna, no por obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios, Pablo en Efesios. Pero acá dice, el justo por la fe vivirá, no por las obras. De hecho, este libro, hijo, lo voy a decir y tómenlo como algo histórico, por favor, no me lo tomen a mal. Necesito decirles esto, es algo histórico, porque ahora el 30 de octubre se celebró la vida de este hombre. Un monje agustino llamado Martín Lutero se creía sumamente sucio. Y esto dicho por un documental de la National Geographic, no por los luteranos, sino por la National Geographic. Y este monje se sentía tan sucio que a cada rato iba con su líder a decirle, o sea, no encuentro la pureza de mi alma. Él tenía la práctica de la autoflagelación, de cosas de rodillas hasta que las rodillas sangraban, de toda la abadía, que el suelo era de piedra, tallarlo con un cepillo, todo eran penitencias que él se ponía a sí mismo en la búsqueda de obtener el perdón y la gracia del favor divino. No lo lograba hacer, no, pero un hombre que le gustaba el estudio, y un día el abad lo manda a una población muy pequeña, que era una ciudad universitaria, que se llamaba Wittenberg, porque todo esto es en Alemania. Y ahí él comienza y se pone a leer el libro de Romanos, porque él tenía la capacidad de leer en latín. Porque la Biblia originalmente se escribió el Nuevo Testamento en griego y el Antiguo Testamento en hebreo, predominantemente. Y luego se creó una versión que se llamó la Vulgata, que es traducir toda la Biblia al latín, porque era el idioma universal de aquellos tiempos. Disculpen esta cápsula, por favor, disfruten esta cápsula de historia y de cultura general, porque le da mucho sentido a las cosas, a nuestra realidad actual. Conocer la historia nos permite evitar incurrir en los mismos errores. Entonces la gente no podía leer la Biblia, que era el mismo problema que vivían los discípulos. No sabían leer. La mayoría de la gente del cristianismo en los tiempos de Jesús eran analfabetas. Entonces parte de lo que hizo el cristianismo el segundo siglo, después de la escritura de estos libros, fue hacer una escuela para que la gente aprendiera a leer y a escribir, para que ellos pudieran leer por sí mismos las cartas y el Antiguo Testamento, los libros de los profetas y el Pentateuco de Moisés. Entonces, cuando se decide en aquellos tiempos, hagamos una versión en el idioma universal de aquellos tiempos. Hoy es el inglés. El idioma universal es el inglés. ¿Por qué? Porque es el que tiene más poder. En aquellos tiempos el idioma universal era el latín, que era el que de los italianos, el de Roma, porque era el que era la potencia que tenía más poder. ¿Sí me están siguiendo con eso? Entonces lo decían poner en latín, pero pasan los siglos y solo los eruditos o solo gente estudiada podía leer el latín e interpretarla. Entonces la gente no tenía acceso a la Biblia. Lutero lo que hace, la traduce al alemán. Y en Inglaterra otro loco la traduce al inglés. Y en Irlanda otro cuate comienza a ayudarle a ese otro inglés. Y otras personas en diferentes partes de Europa. Y son llevados a la hoguera. La mayoría de ellos. Lutero se salvó de la Inquisición, porque era prohibitivo traducir la Biblia a cualquier otro idioma, porque eso era una corrientada, traducir a cualquier idioma que no fuera el latín. Se salvó de la hoguera porque el rey de Alemania lo protegió, porque no estaba en Italia, pero la Inquisición ya iba atrás de él, y además el rey quería volverse a casar y cosas así, entonces, y la otra iglesia no lo dejaba, entonces hizo una trampa, dijo, no, ahora vamos a crear nuestra propia religión acá en Alemania, y por eso le dio tanta cobertura a Lutero. Pero Lutero lo que hizo en esas puertas de la catedral de Wittenberg fue colgar sus 95 tesis, en las cuales decía la salvación es por gracia. No debo andar comprando dispensaciones, porque era una venta. Con que pecaste, no te preocupes, Lutero, ahí te va, esta te cuesta tanta lana. No, esta es doble, doble. Y te cobraba un dinero.
y con eso se construía cierta edificación. O sea, nada más quiero citar un error corregido, pero fue un error. Entonces este señor Lutero dijo, espérate, yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es mentira. No hay cosa que pueda hacer el hombre para purgar sus culpas. El único sacrificio perfecto es Jesús en la cruz. Por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es eso. Entonces causó una revolución que se le llamó protestantismo. Si tú preguntas, nosotros no somos protestantes, ¿verdad? No somos luteranos, ni calvinistas, porque a Juan Calvino en Francia, también otro monje, también le sucedió lo mismo, ¿verdad? Pero tampoco somos calvinistas, simpatizamos con algunas cosas de ellos, pero no son nuestra directriz, pues nuestra directriz es la Escritura, la Biblia, libre de cualquier tendencia, de cualquier agrupación religiosa, porque ya saben, todas dicen tener la verdad. Ahora sí, entonces Lutero, por fin ese día, encontró su paz con Dios, pero provocó un conflicto de tipo mundial. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Entonces, vamos hacia nuestra conclusión el día de hoy, y les he dado un listado de cosas que podemos hacer. ¿Cómo le puedo hacer para tener paz con mi prójimo? Incluso aquellos que son mis enemigos. Hasta tu enemigo dale de beber cuando tenga sed. Vence con el bien el mal. Y cuando hagas eso, ahora aquí no tenemos enemigos. Aunque no, es mi enemigo. No. O sea, a ver, el contexto del enemigo son gente que están queriendo matarlos. Para hablar de lo que se trata, ¿verdad? Son romanos queriendo atrapar a los cristianos para mandarlos al circo romano. No nada más cristianos, para no como que martirizarnos y, ay, nosotros nos persiguieron. No andemos con esas barbaridades. Aunque sea cierto en gran parte, ese no es el modo. Entonces, esos eran enemigos. Ellos querían destruirlos a como diera lugar. Entonces dice, vence con el bien el mal. Esa es la manera. Y bueno, esta será una forma como tú podrás y yo podré ejercer nuestro liderazgo. No tengas miedo de abordar temas difíciles con tus colaboradores, con la gente en tu trabajo, señoritas jóvenes, y no tan jóvenes, cuando ya tengan sus puestos de responsabilidad y gente bajo su cargo, no le tengan miedo al conflicto. Prepárense para el conflicto, prepárense para hablar con serenidad, prepárense para corregir. Lo que debemos de buscar es corregir, no maltratar. Aunque haya un momento de incomodidad y de tensión, estamos buscando llegar a las metas en el trabajo. Entonces tenemos que hablar, tenemos que aprender a decir, no estoy de acuerdo, jefe, por esto y esto otro. Tenemos que aprender a hablar. Escuché un caso, y esto es muy práctico para el trabajo, con esto termino. Estaba en una empresa y de pronto un director que es muy severo le dijo a otro, pues no pudiste terminar esto, que quién sabe, que un chavo de sistema, no pudiste, y ¿sabes qué? No puedes, te consigo a alguien más, ¿vas a poder hacerlo? No va a poder hacerlo, lo necesito para dentro de 2 días. Y el vato, pues ya con colmillo, ya con experiencia, lugar, pues, dijo, entonces yo no lo puedo hacer. Gerente. ¿Lo vas a poder hacer o no lo vas a poder hacer? La verdad, esto no se puede hacer en 2 días. En 2 días no se puede hacer. Busca a alguien más para... Voy a tener que conseguir a alguien más para hacerlo. Pues sí, busca a alguien más para hacerlo. No, hombre, y buscó a alguien más. Y al que encontró el jefe, al rato le digo, oye, ¿cómo le hago? O sea, pues sí. Pues al rato le buscan. Dicen, oye, bueno, entonces, ¿en cuántos días? No tengamos miedo con nuestros jefes. No tengamos miedo con nuestros jefes si sabemos lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? En cuanto esté de nosotros, si es posible, estemos en paz con todos los hombres. Vamos a hacer una oración.